Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es De Bien TV, el canal en el que te lo vas a pasar de bien, ahí sí, no, ahí, de bien mientras aprendes geografía, historia e historia del arte. Este vídeo va dirigido a mis alumnos de primero de la ESO de programa del IES Neil Armstrong de Valdemoro. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? No sin antes desearos, como siempre, que estéis muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a terminar el temario del curso. Este va a ser el último tema, es el último tema del libro, de hecho, de geografía, y es el último tema del curso. Va a ser el último vídeo teórico que vayamos a ver. Y se corresponde con el tema 8, ya hemos dicho, que son los problemas medioambientales. Así que vamos a ello, que si no luego me sale un vídeo muy largo. Aquí estamos, esta es la presentación que os voy a pasar, o que yo os he pasado, depende de cuando veáis este vídeo. Y vamos a hablar, bueno, ya hemos hablado de todo lo que son los paisajes, hemos hablado de los climas, hemos hablado de un montón de elementos geográficos y ahora vamos a ver los problemas medioambientales. Aquí tenéis pues, varios ejemplos, los pobres osos polares, un incendio forestal y una tala indiscriminada de árboles. Pero no vamos a hacer spoiler del tema, así que vamos a empezar. Vamos a hablar primero de la Tierra como un ecosistema. Entonces, perdón, tenemos que saber que los seres vivos que habitan un determinado lugar, ya sea más o menos grande, están íntimamente relacionados entre sí y a su vez con el medio físico que los rodea. O sea, el relieve, el clima y los seres vivos están íntimamente relacionados. Y a todo ello, todos esos elementos de un lugar, se le conoce como ecosistema, ¿vale? Y luego dentro de ese ecosistema tenemos una serie de subdivisiones. Pues ya hemos visto, por ejemplo, lo que puede ser un clima, hemos visto lo que puede ser el paisaje mismo, hemos visto lo que puede ser pues, el relieve, y nos faltaría por ver lo que se conoce como la biosfera, que es el conjunto de los seres vivos, ¿vale? De bio, vida, pues en griego, biosfera, el conjunto de los seres vivos. Esto a su vez se divide en tres grandes grupos, los seres vivos. Uno es la vegetación, que la vegetación digamos que de estos tres grupos es el más importante. ¿Por qué? Bueno, la vegetación depende del clima, esto ya lo hemos visto, pues depende de la temperatura y las precipitaciones que hay en un lugar, se va a desarrollar un cierto tipo de vegetación. Y a la vez, la vegetación va a modificarlo, el clima, ¿vale? O sea, el clima determina la vegetación, pero a la vez la vegetación modifica el clima. ¿Por qué? Fundamentalmente por la transpiración. Si nos acordamos del ciclo del agua, sabemos que gran cantidad del agua que luego se convierte, que se eleva en el aire en forma de vapor de agua y que se convierte en las nubes, viene fundamentalmente por la evaporación del agua de los océanos y de los mares y de los ríos, pero también de la transpiración de las plantas, que esto más, según me dijisteis, lo visteis en biología y seguramente lo visteis en mayor profundidad. Además, la vegetación va a absorber las reservas de agua subterránea, esto lo sabemos, ¿no? Las raíces, y también los nutrientes, ¿vale? Del suelo, que suelen ser los minerales. Y además sirve de alimento tanto a los animales como a los seres humanos. Sabemos que existen los animales herbívoros que comen plantas y luego pues nosotros también comemos plantas, ¿no? Pues todas las verduras, las hortalizas, las legumbres, etcétera, etcétera. La fruta y demás. Y además las plantas cuando se descomponen aportan nutrientes al suelo. O sea, las plantas cuando mueren se pudren y una planta, digamos, podrida aporta nutrientes al suelo, enriquece el suelo. Y ya por último, la cobertura vegetal evita la erosión que origina la lluvia. Si os acordáis, cuando hablábamos de la erosión, los factores externos que afectan al relieve, hablamos de que los bosques, digamos, las raíces sujetan el suelo. Entonces, cuando llueve, si hay en los bosques, no se arrastra la tierra, ¿vale? Si es una zona deforestada, que esto también lo vamos a ver, existen pues, corrimientos de tierra, ¿no? Sin embargo, en las zonas boscosas, o que tienen mucha vegetación, las raíces agarran y esto impide que se erosione el suelo, o por lo menos que no se erosione con tanta intensidad pues, en una zona que puede ser desértica. Bueno, todo esto, todo junto es la vegetación, por eso es el más importante de estos tres. El siguiente grupo de la biosfera o es la fauna, que la fauna es el conjunto de los animales. ¿Vale? Los animales que pueden ser tanto terrestres como acuáticos y se alimentan de vegetales, los herbívoros, y de otros animales, los carnívoros, organizando complejas relaciones de equilibrio entre ellos que se llama la cadena trófica. ¿Vale? La cadena trófica o la pirámide trófica, si lo buscáis por ejemplo en el Google, es, digamos, ¿cómo explicarlo? Es una escala, es una jerarquía de quién come a quién, ¿vale? Pues tenemos, por ejemplo,
Tenemos la hierba se la comen las gacelas se lo comen los leones, y los leones cuando se mueren, pues, bueno, a los leones no se los come nadie, ¿vale? Esto, si habéis visto El Rey León, por ejemplo, que espero que la hayáis visto porque es posiblemente la cuarta mejor película de Disney después de Wall-E y las dos de Frozen, viene, digamos, hace una metáfora que lo explica un poquito así bien, lo que sería la cadena trófica, que es lo que llaman en la película el ciclo de la vida, ¿no? Esto es cuando le dice Simba, no, cuando le dice Mufasa a Simba, le dice, ¿por qué las gacelas se nos inclinan ante nosotros? Lo cual es estúpido. Y Simba se hace una muy buena pregunta. Le dice, no, claro, es que las gacelas comen la hierba, nosotros no comemos a las gacelas y cuando morimos nosotros alimentamos al suelo del que crece la hierba. Entonces es el ciclo de la vida. Vendría a ser algo similar, ¿vale? Pero bueno, y que me estoy enrollando un montón. Y por último, el ser humano, ¿vale? O sea, nosotros. Que el ser humano, digamos que es el agente que más puede modificar un ecosistema, ¿vale? De hecho, nosotros con nuestras decisiones alteramos, de hecho, el equilibrio de un ecosistema, porque en naturaleza el ecosistema se equilibra solo, ¿vale? Sin embargo, nosotros como le aplicamos unas modificaciones muy importantes, lo alteramos tanto que incluso se puede llegar a destruir el ecosistema, que eso es uno de los problemas medioambientales que hay. Mm, y esto es todo por esto, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un diagramita que lo explica más o menos de aquella manera. Pero vaya, vamos a continuar con las cosas que molan, que son los riesgos y las catástrofes. Un riesgo quiere decir la existencia de un posible peligro para personas y cosas, ¿vale? Esto yo creo que se entiende, ¿no? Pues por ejemplo, si yo cojo y voy caminando al borde de un precipicio, pues hay un gran riesgo de que me caiga. Y por eso no se debe hacer. Eso es un riesgo, el peligro de que ocurra algo malo. Y bueno, en geografía, estos riesgos, según su origen, pueden ser o naturales o provocados por el ser humano. Entonces, los riesgos naturales están causados por la actividad interna de la Tierra, si os acordáis cuando vimos la parte de los terremotos y demás, y algunos fenómenos atmosféricos, los que son los que vamos a ver. Si estos fenómenos ocasionan víctimas humanas, se entiende, se habla de catástrofes naturales. Y, por ejemplo, las más importantes podemos ver que son los terremotos, que suelen ser los que más estragos causan, ¿no? Porque muchas veces no lo ves venir y claro, se te abre la tierra y el edificio hace pum y puf, abajo. Y bueno, suelen ser los más devastadores sobre todo en los países pobres. Además porque los países pobres suelen estar situados cerca de zonas de gran actividad sismográfica, ¿no? ¿Os acordáis de las placas tectónicas, las zonas donde se juntan y demás? Pues suelen ser en zonas que no están económicamente muy bien desarrolladas y por lo tanto les cuesta mucho recuperarse. Tenemos las erupciones volcánicas, ya que los materiales expulsados durante una erupción volcánica, que espero que todo el mundo haya visto una, pueden arrasar extensas superficies y los gases que se expulsan suelen ser contaminantes, suelen ser pues sobre todo, bueno, porque se expulsa lava, se expulsa azufre y se expulsan bueno, un montón de cosas que no puedes respirar. Sin embargo, sí que es cierto que esas erupciones volcánicas, luego el material que dejan, o sea, la lava solidificada, luego digamos, cuando se solidifica, esos suelos son muy fértiles para la agricultura, lo cual es muy curioso. De hecho, por ejemplo, en España tenemos el ejemplo de Lanzarote, si habéis ido a las Islas Canarias. También podemos, por cierto, ahora mismo está en erupción el Krakatoa y el Etna, de los volcanes gordos que hay en la Tierra, ¿vale? O sea, en cada año eruptan mogollón de volcanes, pero de los gordos no suelen ser tan comunes y hoy en día tenemos dos. Y además se eruptaron hace como 2 semanas, algo así, lo podéis buscar en el YouTube. Tenemos los huracanes, que son vientos con velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora, acompañados de lluvias torrenciales y que son altamente destructivos. Pues últimamente, bueno, los huracanes suelen darse sobre todo en la zona del Caribe, ¿no? En América, y pues uno de los más famosos que hubo hace, bueno, en la última década, bueno, o más de una década, no me acuerdo de cuándo fue el Katrina, que arrasó con la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos, por ejemplo, que también se puede buscar. Y también, por último, tenemos las inundaciones. Las inundaciones que consisten en que tras lluvias muy intensas, el agua de los ríos se desborda, ¿vale? O sea, si llueve muchísimo, el río puede desbordar su lecho, ¿no? Lo que es su cauce, y entonces inunda, anega las regiones aledañas y pues destroza todo, básicamente. Y además, si afectan a laderas de montañas sin vegetación, se producen deslizamientos de tierra y barro que lo arrasan todo, ¿vale? Esto tiene relación con lo que hablábamos antes de que las raíces de los árboles sujetan el suelo. Si no hay árboles,
pues el suelo se desliza. Y luego, por último, también tenemos los riesgos provocados por la acción humana, que hay de muchísimos tipos, pero sobre todo los más importantes son los relacionados con la emisión de contaminantes a la atmósfera, a las aguas o al suelo, ¿no? Tenemos aquí la típica fábrica que echa humo. Por cierto, estas toberas de aquí echan vapor, pero estas de aquí sí que echan humo contaminante. Que esto muchas veces ves una central nuclear, ves las toberas y dices, ¡guau, eso contamina! No, las toberas sacan vapor de agua, siempre, las que tienen esta forma. Las que son chimeneas así cilíndricas, esas sí que sueltan gases más peligrosos. Vamos a continuar y ahora vamos a hablar del ecosistema urbano. ¿Por qué las ciudades forman sus propios ecosistemas? ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque es un sistema en sí mismo, ¿no? Pero a diferencia de los naturales, es un sistema que está desequilibrado. ¿Por qué? Porque consume más energía de la que creas. En los ecosistemas naturales, digamos, todo esto se iguala, sin embargo, en las ciudades, pues por ejemplo, el ejemplo que tenéis ahí, que genera residuos que es incapaz de absorber y modifica el clima. Y esto la naturaleza es incapaz de volverlo a su estado natural. Por eso está desequilibrado. Entonces, entre los mayores problemas que tienen los ecosistemas urbanos tenemos la gestión de los residuos, o sea, la basura. ¿Por qué? Porque tú no puedes tirar la basura a la buena de Dios. De hecho, por eso tenemos contenedores en las ciudades y un servicio de recogida de basuras que gestiona el ayuntamiento. Porque la basura tiene que tratarse o que reciclarse. Y sin estas medidas, ¿qué es lo que ocurre? Que la basura se acumula en vertederos y esos vertederos pues al final lo que hacen es contaminar las zonas cercanas, sobre todo por los olores y por las filtraciones al agua del subsuelo, que luego es el agua que te bebes. Por eso hay un problema grande con los vertederos. Que me lo digan a mí en Rivas, que tenemos al lado el vertedero de Valdemín Gómez. En Valdemoro no sé si tenéis algo de esto parecido, pero nosotros tenemos, nosotros, aquí donde vivo yo, tenemos un vertedero que está a 2 kilómetros y se nota. El caso. Otros problemas que tienen los ecosistemas urbanos es la gestión de las aguas residuales, o sea, el agua sucia, ¿no? Pues el agua que de cuando tiras de la cadena, pues tiene que ir a algún sitio y se tiene que tratar. No puedes directamente, como se hacía antes, tirar al río. ¿Por qué? Porque contaminas el río. Entonces ese agua debe depurarse, porque si no, pues contamina los ríos y contamina los suelos, ¿vale? Y eso luego pues tiene consecuencias para el medio ambiente. Y luego además tenemos que saber que las ciudades actúan como un factor modificador del clima local, o sea, las ciudades modifican el clima de su alrededor. Y esto se le conoce como un microclima urbano, o sea, las ciudades tienen, se puede decir, su propio clima particular. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque las ciudades, sobre todo en el centro, hace más calor que en las afueras, ¿vale? Sobre todo por el tema de porque no corre el aire y sobre todo por los gases de los coches, ¿vale? Que emiten gases que están calientes y digamos que aumenta la temperatura. Y en ocasiones puede llegar hasta incluso 4 grados, que es una barbaridad, o sea, 4 grados pues, del centro de la ciudad respecto a las afueras. Y esto se le conoce como el efecto isla de calor o la isla de calor urbana. Aquí tenéis un diagrama que es muy, muy curiosete, ¿no? Aquí tenéis el campo que rodea la ciudad, que está a 29 grados, pone aquí, y en las zonas en las que hay más concentración de población y de edificios, pues la temperatura puede llegar a subir incluso a los 33, para que os hagáis, esto es un ejemplo, ¿vale? Pero vamos, que siempre en las ciudades hace más calor que en las zonas aledañas. Y, mm, y luego, por último, la polución urbana, o sea, la contaminación fundamentalmente de los gases de los automóviles, pues hace que el aire sea más tóxico dentro de las ciudades y que cause problemas de visibilidad y de precipitaciones, ¿vale? Bueno, luego ya veremos la lluvia ácida y demás. Hay una foto muy curiosa, si ponéis la boina de Madrid, se ve, la boina es la nube gris que hay de gases contaminantes que rodea la ciudad de Madrid. Ahora mismo no está porque como ya apenas hay coches por el confinamiento, pero si en el Google, perdón, hay un montón de fotografías muy curiosas. Y ahora vamos a ver de aquí en adelante creo que son 9 problemas medioambientales y vamos a verlos un poquito en detalle. El primero son las riadas y las inundaciones, que ya hemos hablado que una inundación ocurre cuando un río se desborda y el agua pues ocupa una cantidad enorme de terreno que normalmente está seca. ¿Vale? Son riesgos naturales que ocurren a escala, o sea, son locales porque ocurren en un sitio concreto, no ocurren en general en todo el mundo, sin embargo ocurren en todas las partes del mundo. Y en España son frecuentes sobre todo en la región mediterránea. ¿Por qué? Por las lluvias torrenciales que ya hablamos cuando tratamos el clima mediterráneo. O sea, una lluvia muy violenta
y muy en un corto espacio de tiempo hace muchas veces que se desborden los ríos. Esto suele pasar pues en la zona de Valencia o de Murcia. Perdón. La principal causa de las inundaciones son las fuertes lluvias, ¿no? Aunque también este problema es agravado por la deforestación. ¿Por qué? Porque impide que el agua pueda ser retenida por el suelo, ¿vale? Y además también en las superficies asfaltadas, o sea, las carreteras y las autopistas, ya que son superficies que son impermeables, ¿vale? Por eso cuando llueve pues y un coche va por la carretera, te salpica. Y a todo esto sigue habiendo un problema que además es muy común en España, que es el establecimiento de poblaciones, de asentamientos, o sea, de casas en los lechos de los ríos, en la orilla de los ríos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando el río se desborda, pues tu casa se inunda, ¿vale? Y esto en España, desgraciadamente, ha habido grandes catástrofes y de hecho hubo una muy hace ya, creo que ya fueron más de 20 años, que fue la catástrofe del camping de Viescas en Huesca, que se hizo un camping en el lecho de un río y cayó una lluvia que no veas, el río se desbordó y pues mató gente. Por eso no hay que construir, hay que tener un poco de cabeza a la hora de construir. ¿Qué medidas se pueden tomar para intentar solventar este problema? Pues tenemos la construcción de embalses, ya que acumulan ese agua además, ¿vale? La repoblación forestal para que absorban ese agua, la construcción de muros o diques, aquí tenemos un muro un poco cutre que está aguantando esta inundación de aquí, y por último, la prohibición de construir cerca de los cauces de los ríos, que esto es algo de sentido común. Y aquí tenéis, pues mira, cómo puede quedar una ciudad cuando hay una inundación, completamente anegada. Siguiente problema es la lluvia ácida que ocurre debido a la acumulación de contaminantes en la atmósfera. Estos contaminantes llegan a la atmósfera fundamentalmente por las actividades humanas, como pueden ser la quema de combustibles fósiles, el carbón y el petróleo, que se queman, pues, bueno, el carbón se quema para producir energía eléctrica en una central térmica y el petróleo pues se quema en el combustible de los vehículos. Y todo esto, junto con el oxígeno y el vapor de agua de la atmósfera, da lugar a que sustancias que son ácidas se precipiten al suelo. Y esto se llama, o sea, digamos que la lluvia esté mezclada con sustancias contaminantes. Y esto se le conoce como lluvia ácida. ¿Qué es lo que hace la lluvia ácida? Matar a los bosques, destruye a los bosques. De hecho, así se quedan los bosques después de una continua lluvia ácida. ¿Vale? Y esto, por ejemplo, es muy curioso porque es un problema que tienen en Escandinavia debido a la industria de los alemanes, ¿vale? Tenemos aquí Alemania y separada por el mar Báltico, si nos acordamos de los mapas, está Escandinavia, que son Suecia, Noruega y Finlandia. Pues los vientos, como suelen soplar hacia arriba, lo que hacen es que todos los contaminantes de la industria alemana se lo traspasan a los escandinavos y ellos sufren el problema de los vecinos de al lado, lo cual es bastante frustrante, ¿no? Para ellos. ¿Qué medidas se puede solventar para esto? Pues la disminución de este tipo de emisiones tóxicas, ¿vale? Sin embargo, esto es un problema que todavía está pendiente. Siguiente problema ambiental, el efecto invernadero. El efecto invernadero tiene que ver con el aumento de la temperatura de la Tierra, ¿vale? ¿Y por qué ocurre? Debido a que con la emisión de los gases contaminantes hace que la atmósfera cree un efecto invernadero. Un invernadero son esas estructuras de plástico que se usan para cultivar, sobre todo, por ejemplo, en España, en la zona del sureste. ¿Y eso qué es lo que hace? Que retiene el calor, o sea, hace que todo el calor que llega del sol, en vez de reflejarse y, digamos, disiparse nuevamente en el espacio, estos gases hacen que se retenga más calor del que debería dentro de la Tierra. Por lo tanto, aumenta la temperatura media de la Tierra y eso tiene como consecuencias pues, la expansión de zonas desérticas y la fusión del hielo de los polos. Y si se funde el hielo de los polos, lo que hace es aumenta el nivel del mar. Y si aumenta el nivel del mar, la gente que está en la playa se ahoga. Bueno, y las ciudades se anegan. Los gases que producen este efecto invernadero son el dióxido de carbono, que se produce por la quema de combustibles, el metano, que se produce por actividades ganaderas y de la agricultura, además de la quema de basuras. Lo de las actividades ganaderas, ¿por qué? Porque el metano, de hecho, el mayor productor de metano son los pedos de las vacas. Sí, señor. Las flatulencias de las vacas, porque tienen mucho metano. Y se puede buscar, esto es real.
¿Qué más? El vapor de agua, que pues procedente de nuestra respiración y también de las actividades industriales, ya hemos visto antes una central nuclear, y los gases fluorados, que son los que contienen flúor, que sobre todo se ven en los aerosoles, ¿vale? Pues en los herbicidas, en los fungicidas, incluso los aerosoles, en el desodorante que tienes en casa, aunque últimamente se hacen sin flúor, pero ha sido un problema a lo largo del siglo XX. Para paliar esta solución, las soluciones que se han encontrado es un acuerdo, lo más importante es un acuerdo general entre países para reducir las emisiones, sobre todo de dióxido de carbono, que es lo que se conoce como el Protocolo de Kioto del año 97, que decían que no podían, cada país se le asignaba una cuota, o sea, un máximo de producción de dióxido de carbono. ¿Se ha cumplido esto? Pues unos países sí y bastantes países no. Fundamentalmente los Estados Unidos, que es el país más contaminante, junto con los chinos, pues han pasado de esto. Y entonces sigue este problema latente. Más problemas, los incendios forestales. Pues los incendios forestales, que es la quema de los bosques, algunos son por causas naturales, como puede ser que caiga un rayo y prenda pues, hierba seca o algo, pero sí que es cierto que la mayoría de los incendios son causados a propósito, ¿vale? Son intencionados y puede ser bien por intereses económicos o bien por gente que está mal de la cabeza, que son los pirómanos, ¿no? Que queman porque les gusta el fuego, ¿vale? Por intereses económicos, ¿por qué es? Porque si tú quemas un área de bosque, pues ese área de bosque luego se queda sin ningún tipo de uso y se puede construir, aunque ahora mismo hay una ley de bosques que te lo impide. Pero bueno, en su momento se hacía. Los incendios forestales son uno de los mayores problemas medioambientales que tiene España, porque de hecho en verano, si veis las noticias, siempre hay noticias de incendios forestales, sobre todo en Galicia, que siempre se les quema algo. Em, a ver, ¿por dónde he quedado? Sí, debido a la elevada frecuencia e intensidad que han adquirido en las últimas décadas. De hecho, cada vez son mayores los incendios. Y la vertiente mediterránea española es especialmente sensible a este problema, sí que no es verdad que ocurre en toda España, pero es más peligroso que ocurra en la vertiente mediterránea. ¿Por qué? Porque las temperaturas son más altas y caen menos precipitaciones. Por tanto, es más sensible, ¿no?, a este tipo de problemas. Y además, ¿cuánto tarda en recuperarse un bosque después de un incendio? Pues generalmente suele ser bastantes años, ¿no? Los pinos sí que es verdad que tardan muy poquito, bueno, muy poquito entre comillas, ¿no? Entre 15 y 20 años, por eso muchas repoblaciones se hacen con pinos, aunque no se debería hacer todas con pinos, porque hay especies que son oriundas de un sitio y que se debería repoblar con eso. Como por ejemplo los robles, que pueden tardar más de 50 años. O sea, imagínate, pues, quemas un bosque y hasta 50 años después no se vuelve a recuperar. Pues eso es un problema muy importante. ¿Qué medidas se pueden tomar para los incendios forestales? Se pueden hacer podas, ¿vale? Para quitar las ramas muertas. Se puede hacer el desbroce de la vegetación y la limpieza de la maleza. ¿Por qué? Porque la maleza suele ser bastante seca y prende muy fácilmente. O también la presencia de cortafuegos que protejan las zonas arboladas. Esto es un cortafuegos, ¿vale? Es simplemente acabar con la vegetación en un área, ¿vale? En una línea. Que esto si vais pues, por el campo, se suelen ver los cortafuegos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pongamos que tenemos aquí este monte y pongamos que hay un incendio en este lado de aquí. Pues si se quema todo esto, pues si se quema este árbol, se va a quemar el de al lado, y el de al lado, y el de al lado, y el de al lado, pero cuando llegue aquí el incendio no se va a propagar al resto del bosque. Por eso se hacen cortafuegos. De hecho, las propias carreteras que van a través de un bosque se suelen hacer relativamente anchas, despejarlas un poquito de árboles para que también sirvan de cortafuegos. ¿Vale? Y luego aparte, pues también tener un buen sistema de control de incendios, como pueden ser, bueno, no los bomberos que no se dedican específicamente a esto, aunque sí que es verdad que los bomberos cuando hay un incendio van, pero sobre todo digamos, los profesionales que se ocupan del cuidado de los bosques son los retenes y los guardias forestales. Tenemos un problema ambiental también que es la desecación, y en concreto lo vamos a centrar en un sitio muy curioso que es el Mar de Aral. El Mar de Aral es un mar, bueno, es un lago realmente, es un mar interior que se llama. ¿Por qué? Porque tiene sal, que está en Asia Central, ¿vale? Estos son las repúblicas de Asia Central, que son antiguas repúblicas soviéticas, y esto es el Mar de Aral, ¿vale? Que está entre Kazajistán y Uzbekistán. Entonces, si os fijáis, pues este Mar de Aral, que en el año 90, fijaos cómo estaba, se ha ido secando y secando y ahora apenas son 2 lengüitas de agua. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque este mar está bañado por 2 ríos, que son estos de aquí, el Sir y el Amu,
y se decidió usar el agua de estos ríos para cultivo de regadío, para regar cultivos. Entonces dejaron de aportar agua al lago y el lago se empezó a secar, ¿vale? Empezó a disminuir su extensión hasta llegar a esto que veis aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que estos ecosistemas, entonces, al no haber agua, se destruyen los ecosistemas y se acumulan los productos tóxicos, ¿vale? Y como no hay agua, digamos, que los acumule, pues el viento los mueve y pues tenemos problemas de salud, como por ejemplo el cáncer, en las zonas aledañas. Y luego aparte, económicamente también hay problemas, porque si no hay mar, no hay pesca, que es de lo que hay mucha gente que hay alrededor, ¿vale? Entonces, ¿qué medidas se han tomado para intentar recuperar esto? Pues mejorar los sistemas de riego para hacerlos más eficientes, instalar plantas desalinizadoras, porque claro, si le quitas el agua a un mar, la concentración de sal es mayor. O también diversas campañas de plantación de vegetación. ¿Vale? Bueno, este es un casito muy peculiar, este es el menos importante de todos los problemas ambientales, de todos los que vamos a ver, pero bueno, viene en el libro y la verdad es que es un sitio, o sea, es un problema muy curioso. Siguiente problema, la deforestación, que es la desaparición de los bosques, ¿vale? Es un problema muy importante, sobre todo en zonas ecuatoriales y tropicales, ya que, si os acordáis, es donde se concentran las mayores zonas de vegetación del planeta. Acordad de cuando vimos los climas. ¿Por qué se acaban con los bosques? Por la existencia de intereses económicos, que pueden ser o bien utilizar la tierra donde está el bosque o bien utilizar la madera, el consumo excesivo de la propia madera, ya sea pues como materia prima para la fabricación de pues, cualquier tipo de cosa, como pueden ser muebles, edificios y demás, o papel incluso, la sobreexplotación de estos ecosistemas porque se tala el bosque a mucha más velocidad de la que se repone, el aumento de la población que va llegando a zonas boscosas y por lo tanto se talan para construir viviendas y las actividades industriales. ¿Cuáles son las zonas más afectadas por la deforestación? Pues Malasia, Brasil y Etiopía. En Brasil es sobre todo muy significativo el caso porque es el Amazonas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la deforestación? Pues tenemos los corrimientos de tierra y las inundaciones por la falta de suelo al no existir vegetación. Al no haber vegetación, pues el suelo se corre. Esto ya lo hemos visto un par de veces antes. La pérdida de la biodiversidad, de la cantidad de especies que hay, porque si te las llevas, pues se pierden. El incremento del efecto invernadero, ¿por qué? Porque sabéis que con la fotosíntesis de las plantas se reduce, o sea, que esto espero que lo hayáis visto en biología, ¿no? Las plantas hacen la fotosíntesis, que es coger el dióxido de carbono del aire y expulsan oxígeno. Si quitas árboles, pues se reduce esto, por lo tanto la concentración de dióxido de carbono es mayor y de oxígeno es menor. Y luego la destrucción de paisajes naturales. ¿Cuáles son las soluciones a la deforestación? Pues tenemos, por ejemplo, la repoblación con plantas y árboles, ¿no? O sea, volver a replantar el bosque, limitar las tierras de cultivo, porque muchas veces se talan los bosques, ¿para qué? Para usar ese suelo para cultivar. Entonces, pues esto se intenta limitar por parte del gobierno y así evitar las talas indiscriminadas. Aquí tenéis, pues fijaos cómo queda el bosque después de una tala en la que se han pasado un poquito. Fijaos con la maquinaria que usan. Más cosas, la sobrepesca. En este caso es la alteración de los ecosistemas marinos, que son mucho más frágiles que los terrestres. ¿Esto qué quiere decir? Que un mínimo cambio puede acelerar un desequilibrio mucho más rápido que lo que puede ocurrir en un ecosistema terrestre. Entonces, ¿cuál es el mayor problema de los ecosistemas marinos? La sobreexplotación pesquera, o sea, pescar por encima de las posibilidades del ecosistema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hoy en día los barcos de pesca usan tecnología que les permite capturar una gran cantidad de peces en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, digamos, se capturan más peces que los que se reponen, o sea, se capturan más peces o se pescan más peces que los que nacen. Entonces llega un momento en el que se agota la población de peces y eso pues puede afectar a las cadenas tróficas, porque sabéis que el pez pequeño se lo come uno más grande y a uno más grande y uno más grande y uno más grande, pero claro, si no hay pez pequeño, el de arriba no se puede alimentar y el siguiente tampoco, y el siguiente tampoco, y se acaba con la vida. Por eso hay un problema de sobreexplotación pesquera. ¿Por qué? Porque se usan técnicas como por ejemplo el cerco o el arrastre de profundidad, o sea, un montón, unas redes gigantescas que las arrastra un barco y claro, ese barco pilla todo lo que coja, ¿vale? O sea, pilla el pescado que estás buscando, pero también pilla, por ejemplo, esta pequeña tortuguita, ¿vale? Bueno, pequeña tortuguita, es bastante grande. Pero claro, digamos que arrastra de todo, ¿vale? Y, bueno, no solo tortugas, delfines, focas, esto también se puede ver en internet y eso, afectan a las cadenas tróficas. Por eso
lo que se intenta es, digamos, poner un límite a las explotaciones pesqueras, que esto también sale de vez en cuando en las noticias. Perdón, es que me he dejado el agua en la cocina y me estoy quedando sin voz. Más cosas, las mareas negras. Las mareas negras son los vertidos de petróleo en el mar. ¿Por qué? Porque el petróleo es uno de los recursos naturales más transportados del mundo. ¿Vale? El petróleo sobre todo se usa para refinarse y producir gasolina, ¿no? Y este petróleo, que es el mayor productor mundial, es la zona de Oriente Medio, que es esta zona de aquí, ¿vale? Se transporta al resto del mundo por medio de unos barcos enormes que son los petroleros, que si os habéis visto son barcos que son relativamente bajitos, o sea, muy planos, y son muy largos. Y lo que tienen es un montón de tanques donde llevan dentro el petróleo, ¿vale? Y eso se transporta por todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos petroleros por de vez en cuando tienen accidentes, ¿no? Y si tienen un accidente, su carga se echa al mar y el petróleo es un producto altamente tóxico, ¿vale? Entonces, bueno, ahí pone que en un primer momento los petroleros se hacían con un solo casco, o sea, el casco es la parte inferior del barco, la que va, digamos, por debajo del agua, o sea, la parte inferior. Y claro, si hay un solo casco, pues si tú coges y se hace un boquete, todo el petróleo se va afuera. Por eso ahora se suelen hacer con dos cascos. Pero vamos, que aunque se hagan con dos cascos, si se rompen los dos cascos, el petróleo se vierte. Y entonces, esto ocurre que cuando hay un accidente con un barco de estos, el petróleo se vierte y se producen las conocidas como mareas negras, ¿no? Son esas manchas enormes de petróleo que están encima del mar y que además pueden llegar a la costa, y de hecho llegan a la costa por las corrientes marinas. Ha habido un mogollón de vertidos petrolíferos a lo largo de la historia. El más importante que ha habido en la historia es el de Exxon Valdez, que es una petrolera americana, en el año 89, que vertió todo esto aquí, ¿vale? Bueno, eso es el más conocido, no sé si es más grande, pero es el más conocido. Y en España, el más famoso, aunque vosotros pues no habéis nacido, es el del petrolero Prestige, que se hundió, bueno, no sé exactamente qué es lo que le pasó, pero tuvo un accidente frente a las costas de Galicia, lo remolcaron para afuera y lo hundieron. Pero todo el petróleo llegó a las costas de Galicia y claro, fastidió las playas y fijaos cómo quedaban, por ejemplo, los animales. O sea, en las aves, por ejemplo, el petróleo lo que les impide es alzar el vuelo, porque el petróleo es pegajoso y les impide batir las alas y además pesa, ¿vale? Y esto es un problema bastante importante. Hace mucho no tenemos una marea negra y esperemos que sigamos así. Y ya por fin, el último problema medioambiental es la sobreexplotación de recursos naturales. ¿Vale? Y esto se da sobre todo en África. ¿Por qué? Porque África es un país que es muy rico en recursos naturales, sobre todo en recursos, bueno, en general de todo, ¿no? Pero sobre todo es muy importante entre los recursos mineros, ¿vale? Los minerales. Sin embargo, no pueden explotarlos porque son países pobres y no tienen la tecnología suficiente. Por lo tanto, son empresas extranjeras de los países desarrollados, como pues, europeas y americanas, y últimamente chinas, las que explotan los recursos, pero claro, se quedan con gran parte de ese beneficio. ¿Y qué es, ¿y qué es lo que ocurre? Que además sacan más beneficio porque estas empresas extranjeras emplean población local y la población local cobra salarios muy bajos. Y entonces a estas empresas extranjeras, pues como no es su país, les da igual el medio ambiente. Por lo tanto, les da igual contaminar, les da igual provocar cambios en el ecosistema mientras se obtenga un beneficio económico. Y hay un caso muy específico que os viene en el libro, que es el coltán, que el coltán es un mineral, este de aquí, que se usa sobre todo para los dispositivos electrónicos. Vuestro móvil tiene coltán, ¿vale? Cualquier dispositivo electrónico tiene coltán. Y estas minas son minas en las que las condiciones son muy duras. Aquí tenéis a un niño trabajando, un niño de vuestra edad, trabajando en una mina, o sea, fijaos cómo están. Luego os quejáis de estudiar, pues mirad, podéis estar así. Y en las que hay pues muchos accidentes y aparte lo que ocurre es que estos recursos son tan valiosos que se originan guerras por controlarlo, ¿vale? No ocurre solo con el coltán, ocurre con los diamantes, ocurre con el oro y ocurre con mucho más, pero este es un caso muy curioso. Y de hecho, bueno, aquí tenéis unos niños soldados, que estos también son de vuestra edad, más o menos, y fijaos, ahí les tenéis, con un AK-47, pues dispuestos a pegarse un tiro, por vete a saber qué razón. Y por eso es tan importante todo esto. Bueno, pues ya hemos terminado, vamos a hacer magia. Aquí estamos. Ya hemos terminado y además tengo que ir terminando porque si os fijáis se está haciendo de noche, que ya es un poco tarde. Así pues,
estos han sido, digamos, los principales problemas medioambientales que vemos en el planeta Tierra, sus características y las medidas que se están tomando a la hora de intentar resolverlos, ¿vale? Y con esto ya hemos terminado todo el temario, así que no va a haber más clases teóricas, ¿vale? Lo que haremos será hacer exam preparations, o haremos repasos, o haremos, pues ya veremos qué hacemos, o terminar el proyecto, o bueno, lo tenemos que pensar. El caso es que ya no va a haber más clases teóricas como esta. Así que, pues enhorabuena porque hemos terminado el curso. Y en lo que respecta a este vídeo, muchas gracias si lo has visto y si has llegado hasta el final porque eres mi héroe. Y nos vemos bueno, en el próximo no, porque no sé si va a haber un próximo. Pero vaya, que espero que todo esto os haya ayudado. Muchas gracias.